hermanos. Hoy vamos a continuar con la serie que hemos estado trayendo acerca de la Gran Comisión. Hoy vamos a hablar lo que el Señor nos dice en Lucas 9:1 al 2. Dice, bien, habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad para sanar a todos los enfermos y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Vamos a tocar la parte del reino. Y he pensado que una manera de encontrar algo, cómo describir acerca de qué es el reino de los cielos, voy a tomar un pasaje en Lucas capítulo 4, del verso 16 al 19. Y este pasaje nos dice de la siguiente manera: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Encuentro que estas cosas sobre las cuales el Señor dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él, es como los hitos o los puntos más importantes de qué es el reino de los cielos. Y vamos a comenzar diciendo: por cuanto me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando dice que iba a dar buenas nuevas a los pobres, pienso no solamente exactamente en los pobres de calamidad pública o a los que no tienen nada. También estoy pensando que se refiere a aquellos pobres, como dice Mateo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí un pobre en el espíritu es aquella persona que reconoce que en él no tiene ningún mérito para pedir o recibir de Dios su protección, su gracia, su perdón. No encuentra que haya en él alguna virtud, que se encuentra quizás lejos de Dios, desamparado, ha perdido su vida espiritual, se empobreció espiritualmente, como está el mundo empobrecido. Pero el problema es que no reconocemos a veces, porque creemos justificarnos, creemos que hacer alguna cosa buena, alguna obra, y con eso alcanzamos el reino de Dios. El reino de Dios es para aquel que tiene oído dócil y reconoce su condición, su miseria, su pecado. Reconoce que él ha pecado y que está muerto espiritualmente, como dice el apóstol Pablo en Romanos, dice: por cuanto todos pecaron, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios, quedaron sin ninguna protección. Pobre, se ha empobrecido hoy, y el ser humano ha perdido los valores, sus principios, el temor de Dios. Y por eso lo primero que venimos es anunciar a aquellos que quieren oír, aquellos que quieren escuchar la palabra del Señor. Dios nos capacite, Dios derrame de su gracia, el Espíritu de Dios nos unja también
a nosotros para poder ir y llevar este mensaje y abrir el corazón que ha estado endurecido para que despierte, para que oiga la palabra del Señor. Al quedar separados de Dios, nos hemos empobrecido, pero el Señor Jesús vino para deshacer las obras del diablo y para darnos vida y vida en abundancia. Para que todo aquel que cree en su nombre tenga vida eterna. Me gusta como Isaías describe la condición del Señor Jesús, y es algo que había que compartir a los pobres. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso es lo que venimos a anunciarle, a traer las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que a pesar de que nos habíamos alejado, el Señor tiene su brazo abierto y hoy quiere darnos vida eterna. Hoy quiere bendecirnos, hoy quiere darnos salud. No rechaza a nadie. Pobre no solamente es el que no tiene nada, sino todo aquel que abre su corazón y se dispone a creer en nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que no tenemos argumentos, ni ninguna virtud en que podamos hacer alguna obra con el que podamos merecer el perdón y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. También encontramos este pasaje que nos dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Estuve pensando, ¿qué es un quebrantado de corazón? Es aquel que se duele por su pecado en gran manera y reconoce su condición. Por eso he querido buscar en el libro de Lucas capítulo 18, versos 9 en adelante, donde nos habla de la parábola del fariseo y el publicano, y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, les dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces en la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Quebrantado de corazón también puede ser la condición en que se encuentra el ser humano por la obra de Satanás. Le ha perturbado, le ha enfermado, trastornado, herido, lo ha llevado al desaliento, a la agonía, a la tribulación, a la desventura y a la angustia. El Señor Jesús nos dice que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esta ocasión ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. Todo aquel que está herido, lastimado, pero viene y Cristo
Y ese es nuestro mensaje. Cristo quiere levantar a todo aquel que está en medio de esa condición difícil para ayudarlo, para bendecirlo. Y ese es nuestro mensaje acerca del reino de los cielos. El otro punto que encontramos ahora es pregonar libertad a los cautivos. Y estuve mirando qué es pregonar. Es publicar en voz alta un hecho, una noticia para que sea conocida de todos. A eso nos ha enviado el Señor, a pregonar en voz a todo, como dice la palabra del Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor ha hecho por nosotros. A pregonar libertad a los cautivos. Estuve mirando qué es un cautivo. Un cautivo es uno que fue desarraigado de su lugar. De igual manera encontramos hoy a los desplazados, a las personas que sacan por la violencia de su sitio y van a un lugar buscando en donde sobrevivir. Y la palabra es esa: ya no luchan por lo que es lo propio, lo suyo, sino que sencillamente tienden a sobrevivir mientras que encuentran nuevamente su lugar. Pierden su motivación para luchar por su tierra, su lugar. Perdimos nuestro verdadero origen, y ese verdadero origen era que éramos hijos de Dios. Dios nos hizo para que viviéramos con Él. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero cuando el hombre se dejó engañar, Adán se dejó engañar de Satanás, perdió su origen. Y ahora la Biblia dice, el mismo Señor Jesús dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿A qué venimos a pregonar? Seguramente lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal vez usamos otro pasaje donde dice: a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios quiere devolvernos ese origen para que ya no seamos cautivos, porque la misma palabra del Señor nos dice que Él nos libertó de la potestad de las tinieblas y nos vuelve a trasladar al reino de su amado Hijo. Bueno, eso es lo que venimos a ir pregonando. Y dar vista a los ciegos. Esa es otra parte de lo que es el reino de los cielos. Quizás hemos quedado ciegos, no vemos la gloria de Dios. La palabra del Señor dice: los limpios de corazón verán a Dios, mientras que el corazón está endurecido, no ve la gloria de Dios, no entiende. Le pueden ver las cosas. La gente que estuvo al lado del Señor Jesús vio milagros extraordinarios: sanar a los enfermos, limpiar leprosos, dar vista a los ciegos, y muchas de estas personas no entendieron. Y hoy también muchos vienen porque tienen una necesidad, y tienen una necesidad de un milagro, y vienen porque y quieren buscar a Dios para que Dios los sane, para que Dios los restaure, para que Dios los restituya lo que han perdido, pero no entienden lo que Dios quiere hacer mostrando su gloria. En el Evangelio de Lucas 7,
Del verso 18 hasta el 23 hay algo importante que quiero leer. Dice: los discípulos de Juan le dijeron las buenas nuevas de todas las cosas, y llamó Juan a sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para que preguntemos: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Permítanos, Dios, que podamos ver la gloria de Dios cuando el Señor hace todas estas maravillas. Que Dios abra nuestros ojos para ver y entender sus obras, como dice el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. También en Mateo 6:22 dice: la lámpara y el cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Dios derrame de su gracia y nos ayude para que al predicar la gente pueda ver la gloria de Dios. Ese anunciar el reino de los cielos es también anunciar la libertad de los oprimidos. Un oprimido es el que está sometido a vejación, a humillación, a tiranía de alguien. Y es lo que la palabra del Señor dice, que el diablo vino a matar, a robar, a destruir. El enemigo ha entrado a la vida de las personas y los ha atado con vicios, pasiones, desordenamiento y aún con la esclavitud de idolatría, de hechicería, de brujería. Y entra y no solamente atormenta a las personas, sino aún hay algunos que han sido poseídos. Pero el Señor Jesús vino y dentro de las cosas que dijo: he aquí les doy autoridad sobre todo poder de las tinieblas, todo poder sobre los demonios, para hacer libres las personas. Yo creo que ese es anunciar el reino de los cielos, cuando vamos y predicamos ese evangelio de poder que libera al cautivo, al que está atado en un vicio, ha caído en desgracia, y aún personas que han perdido hasta la voluntad porque Satanás los tiene atados. Pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso es lo que nos muestra la preciosa palabra del Señor. Nos ha dado poder para libertar a los cautivos, a romper toda obra de Satanás, echar fuera las opresiones del enemigo. ¿Cuántas vidas como yo y tantos estuvimos esclavos, estuvimos atados a pasiones, pero cuando vino Cristo nos hizo libres y nos dio vida y volvió a darnos vida, y vida en abundancia, libertad, gloriosa libertad la que Cristo viene a darnos. Pero también la palabra del Señor dice que vino a predicar el año agradable del Señor. La Biblia nos dice en el libro del profeta Joel,
Después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Este es el tiempo de la gracia. El Señor Jesucristo vino y nos hace libres, porque Él solo la manera de cumplir toda la ley se cumple con una sola cosa, con amar. Porque el que ama no mata, el que ama no roba, el que ama no hace mal. Entonces, cuando viene a hablarnos del tiempo agradable, del año agradable del Señor, ese tiempo de gracia, cuando no tenemos que hacer cosas para ganarnos la misericordia, la gracia de Dios, sino porque creemos en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y para nosotros darnos vida en abundancia. En esta ocasión he querido compartir acerca de lo que es el reino de los cielos, y creo que lo que el Espíritu de Dios estuvo sobre el Señor Jesucristo y lo ungió para, como dice en Lucas 4, vino para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Yo creo que así como el Señor fue ungido, Él mismo dice: como el Padre me envió, así mismo yo los envío a vosotros. Espero que el Señor nos unja, nos llene de su gracia y de su Espíritu para ir a predicar el reino de los cielos.